La vibración del suelo se extendió por más de 4 horas. No se trataba de un temblor telúrico, sino del eco atronador de centenares de proyectiles, artefactos explosivos improvisados y la presencia de aeronaves que se mantenían a escravos 20 metros del nivel terrestre. La Sierra de Michoacán, punto focal del conflicto narco, presenció uno de los encuentros armados más feroces de los últimos 12 meses. A las 6:20 de la mañana, los primeros estallidos sacudieron las rutas de terracería en Aguililla. El amanecer aún no llegaba cuando los residentes empezaron a huir buscando refugio en la oscuridad. Los alaridos se mezclaban con el tableteo de fusiles de asalto y el ruido inconfundible de 2 helicópteros Black Hawk marcó el inicio de una maniobra que no contemplaba la rendición. Un destacamento de la Marina intentó ingresar a una zona bajo control de una de las facciones más sanguinarias del cártel Jalisco Nueva Generación. La reacción fue inmediata y salvaje, un encontronazo directo, sin paliativos. Los disparos surgieron de la maleza y también de las cimas. Desde el cielo, los helicópteros de la Guardia Nacional lanzaron contramedidas para distraer. En tierra, los infantes de Marina desplegaron drones de reconocimiento y respondieron con fuego de grueso calibre. Las detonaciones fueron tan intensas que rompieron ventanales a 4 kilómetros de distancia. La ofensiva se prolongó por más de 4 horas ininterrumpidas. Fue una jornada marcada por el intercambio de plomo, el lodo y la táctica. Los senderos de tierra se convirtieron en cuellos de botella letales. La visibilidad era casi nula debido a la combinación de polvo levantado y el humo denso de la pólvora. Al concluir, las cifras reflejaron la magnitud del combate: 11 pistoleros neutralizados, numerosos vehículos incautados y el desmantelamiento de una red de vigilancia criminal. Sin embargo, el triunfo se pagó caro. Los niños de la región lloraban cubriéndose los oídos. Mujeres se arrastraban con sus bebés buscando cobijo en fosas improvisadas. Algunos hombres intentaron escapar, quedando atrapados por barricadas metálicas y artefactos punzantes colocados por los propios delincuentes. Desde su puesto de mando, Harfuch recibió el informe en tiempo real. Su respuesta fue contundente: el Estado responderá con toda su fuerza, sin ceder ni un palmo de terreno. Esta promesa no fue simbólica. Se convirtió en la base de una estrategia de recuperación territorial destinada a alterar la distribución criminal en Tierra Caliente. Pero el contenido de uno de los blindados del cártel superaría cualquier pronóstico de los marinos. Tierra Caliente no emite alertas, simplemente absorbe. Aguililla, Michoacán, es un lugar donde el calor se instala profundamente y el silencio no es tranquilidad, sino la calma previa al siguiente estallido. Allí, entre cauces secos y senderos polvorientos, el cártel Jalisco Nueva Generación ejerce funciones de gobierno paralelo. La jornada había comenzado como cualquier otro: residentes saliendo con aves de corral, hombres guiando burros por las veredas y madres luchando por concentrar a sus hijos en clases remotas a pesar de la falta de señal. No obstante, esa mañana se percibía una tensión inusual. A partir de las 4:30, varios habitantes notaron un detalle que les heló la sangre. Los halcones del cártel, jóvenes en motocicletas con radios, habían desaparecido de sus puestos habituales. Su ausencia en Michoacán es presagio de un conflicto inminente. A las 5 de la mañana, un dron sobrevoló la ranchería, pero no era de la Marina, sino de los criminales. Las cámaras de vigilancia narco detectaron la incursión federal por una ruta secundaria. Lo que se ignoraba era que ese camino estaba clasificado como zona de exclusión en los planos del cártel, una línea cuyo cruce significaba la guerra. El primer ruido de combate no provino de un rifle, sino de un proyectil artesanal lanzado con precisión desde una cañada. El estallido se escuchó en 3 pueblos vecinos. La atmósfera cambió, impregnada con el olor a tierra quemada y combustible. Los marinos, tomados por sorpresa, apenas lograron resguardarse entre matorrales secos cuando se desató la tormenta de fuego. La emboscada estaba coordinada. Desde una altura, un individuo solitario con un equipo de radio dio la señal, y decenas de sujetos con equipo táctico, fusiles y camionetas blindadas cerraron el cerco con escalofriante sincronización militar. A las 6:05, la serranía ya había transformado en campo de batalla. El dron de la Marina capturó un detalle crucial. Una bandera blanca pintada con aerosol ondeaba en un árbol seco. No era rendición, sino una clave sicaria que advertía: están rodeados. Y justo bajo la tela, una figura extraña se movía. No era equipo militar lo que había allí, sino algo mucho más inquietante. La catástrofe no desciende del cielo, emerge de la tierra.
A las 6:11, la columna de la Marina quedó inmovilizada en un paso estrecho, sin protección y ni vía de escape, flanqueada por rocas y matorrales. Fue entonces que el fuego se precipitó como una lluvia oscura. Más de 400 proyectiles atravesaron el aire en los primeros 120 segundos. Las unidades federales recibieron impactos directos en las puertas, parabrisas y el blindaje. El polvo se levantó como una neblina. El aire olía a metal, pólvora quemada y pasto ardiente. Los Black Hawk giraron sobre su eje para ejecutar una maniobra coordinada, activando bengalas de distracción desde el aire mientras los infantes buscaban ángulos de respuesta en tierra. Un marino gritó: «Línea 4, nos flanquean por el norte», pero era demasiado tarde. Desde las laderas aparecieron cañones Barrett, rifles calibre .50 y armamento de guerra apuntando al centro del dispositivo. El tiroteo no era estratégico, era anárquico. Un vehículo fue alcanzado por un explosivo casero. La detonación sacudió el camino y dispersó esquirlas a 15 metros. El piloto del dron cayó herido, ensangrentado del rostro, aferrándose al control como su última esperanza. Los Black Hawk descendieron rozando el suelo y un artillero disparó ráfagas contra una camioneta blindada tipo monstruo, cuyo avance no se detuvo. Los vehículos avanzaban como tanques entre el humo y las balas. A las 7:20, tras una hora de combate sin tregua, 11 pistoleros yacían sin vida en el monte. Uno portaba insignias bordadas del cártel. 3 más intentaron huir por barrancos, pero fueron interceptados por otra unidad. 2 de ellos eran veinteañeros. En el suelo quedaron mochilas con radios, cargadores, alimentos y un cuaderno con coordenadas manuscritas. Un oficial recogió el cuaderno y sentenció: esto no era una patrulla, era una base móvil de operaciones. Lo que ese documento reveló era solo la punta del iceberg. Las balas no conocen la edad, ni los gritos tienen nombre. En las afueras de El Limoncito, un niño de 7 años fue hallado bajo una mesa de plástico abrazando a su perro. No lloraba, solo susurraba: ¿verdad que ya va a parar? Su madre, Luz Helena, de 33 años, había excavado con sus manos unas zanjas detrás de su casa para ocultar a sus hijos, prometiéndoles que no los dejaría. En una ranchería próxima, don Apolinar, un agricultor de 68 años, caminó 2 horas con una bandera blanca buscando a su nieta desaparecida, llevando solo agua y pan duro. Ni soldados ni sicarios lo detuvieron, porque en la guerra, el sufrimiento se vuelve imperceptible. En plataformas sociales comenzaron a circular videos de residentes implorando auxilio. Eran imágenes desoladoras, familias acorraladas en casas de lámina, niños con los oídos tapados, ancianas sin suministro eléctrico, sin comunicación, sin escape. En un video una voz temblorosa decía: «Seguimos vivos, pero no sabemos por cuánto». Mientras los proyectiles seguían cruzando el cielo como destellos de violencia, esos rostros y nombres recordaban que este conflicto es una lucha de todos. Pero en la profundidad del cañón, oculto entre rocas, un grupo de hombres trazaba el siguiente movimiento. No era un simple ataque, era un cálculo estratégico en un juego multimillonario. La ubicación del enfrentamiento, una franja de caminos entre Aguililla y Tepalcatepec, no fue casual. Este es el eje logístico del cártel Jalisco Nueva Generación, donde convergen las rutas clandestinas que transportan los precursores de fentanilo desde los puertos del Pacífico hasta los laboratorios ocultos en la sierra. Ahí el tóxico se transforma en mercancía, y la mercancía en dólares. La inteligencia federal indica que este corredor permite el movimiento de toneladas de droga en pocas horas, conectando con Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Sonora. El control de esta geografía no es solo territorial, sino militar. Los grupos criminales han fortificado las montañas usando cavernas como refugios y cañadas como trampas. Los puntos altos sirven de torres de vigilancia que anticipan cualquier movimiento. Quien domina este laberinto de fuego y tierra controla la producción nacional de fentanilo. Además, la región alberga los laboratorios, instalaciones camufladas, con estructuras metálicas y sistemas de refrigeración subterráneos. 8 laboratorios clandestinos operan en este pasaje, produciendo industrialmente bajo la premisa de rapidez y sigilo. La batalla con la Marina fue la defensa de una arteria vital. Perderla es perder poder, y el poder se defiende con fuego. Sin embargo, los drones militares detectaron una anomalía en las rutas, un patrón de flujo que junto con las coordenadas obtenidas, lo cambiaría todo. El secreto no estaba en las balas, sino en el aire.
A las 10:20 de la mañana, durante el último sobrevuelo, un operador notó algo anómalo en la imagen térmica. Puntos rojos que aparecían y desaparecían a lo largo de un camino secundario. No eran personas ni fauna, sino dispositivos. Sensores de movimiento enterrados y conectados. Una red tecnológica que conformaba un mapa táctico subterráneo. Al rastrear la señal, los especialistas de la Marina localizaron un centro de comando oculto en una cabaña. Encontraron pantallas, generadores y una computadora portátil modificada para operar sin conexión a Internet. Lo más perturbador era el contenido. La laptop tenía archivos encriptados, mapas con códigos y una carpeta titulada Zona Escudo M3. Dentro había documentos de pagos a líderes locales, rutas de salida hacia la frontera y planes de expansión a otros estados bajo el nombre clave .Fénix. Aquello no era solo delincuencia, era una estrategia de colonización criminal gradual, que ya había iniciado. Este hallazgo redefinió el operativo. Lo que parecía un combate aislado era la contención de una red en crecimiento. Los sicarios abatidos eran en realidad la vanguardia de un sistema más grande. Harfuch, al leer el informe, fue categórico. No es solo un cártel, es una estructura con lógica militar, y será desmantelada pieza por pieza. La información de la última memoria USB encontrada entre los escombros sacudiría a todo el gabinete de seguridad. Cuando el crimen actúa como Estado, el Estado debe responder con contundencia. A las 16:30 horas, el helicóptero oficial aterrizó en Apatzingán. El secretario Omar García Harfuch descendió con equipo táctico y la información en mano. No venía a evaluar, venía a tomar el mando. Su orden inicial fue estricta: control aéreo total en menos de 2 horas, satélites, drones y vigilancia nocturna. Nadie se ocultará en la niebla. En la mesa de mando, instalada rápidamente en una base militar, desplegó un mapa digital con los puntos de interés, rutas de salida, laboratorios activos, cabañas de vigilancia y posibles zonas de repliegue. Su declaración se propagó rápidamente. Esto no fue un tiroteo, fue un intento de expansión criminal. Y aquí solo crecerá lo que dicte la ley. Se activaron 3 frentes: reconocimiento nocturno con Black Hawks con visión térmica, instalación de cercos móviles de la Guardia Nacional en vías secundarias y veredas, y operativos encubiertos con fuerzas especiales infiltrándose como jornaleros. Harfuch fue más allá, solicitando acceso a los sistemas bancarios, ordenando la congelación de cuentas ligadas a las áreas de influencia y estableciendo equipos permanentes de inteligencia en comercios, escuelas y centros de salud, pues el crimen se combate con datos, no solo con armas. En una entrevista express, un periodista preguntó la duración del operativo y Harfuch respondió sin dudar: hasta que Michoacán regrese a manos de sus ciudadanos, no antes. Mientras las tropas avanzaban, un dron detectó un nuevo y más peligroso campamento en el límite de la zona de conflicto. La violencia cesó, pero la puerta del miedo quedó abierta. Con el cese de los disparos, el ambiente no se llenó de paz, sino de un vacío palpable. Los senderos quedaron cubiertos de casquillos, vidrios, sangre seca y restos de explosivos. El olor a pólvora persistía. Las aves de corral no regresaron a sus corrales y las instituciones educativas, 23 planteles, suspendieron actividades indefinidamente. Los maestros se negaron a regresar, temiendo ser víctimas colaterales. En esa zona, la vestimenta de un docente puede confundirse con la de un vigía. Los centros de salud también cerraron. Los médicos dormían en camillas por miedo a salir de noche y los partos se atendían sin asistencia profesional ni luz. El comercio se paralizó. Los pocos negocios abiertos operaban a puertas entreabiertas y la escasez elevó los precios de productos básicos. La actividad agrícola se detuvo y muchos campesinos abandonaron sus parcelas. Las pérdidas de ganado deshidratado sumaron al sufrimiento de los pobladores. Las redes sociales de las rancherías se llenaron de videos caseros mostrando la devastación: techos perforados, árboles cortados y paredes marcadas por el fuego. Un video llevaba la leyenda: aquí jugamos a escondernos para sobrevivir. El cártel también reaccionó. Fuentes de inteligencia confirmaron que al menos 300 sicarios fueron reubicados en la sierra como refuerzo. Se movilizaron más monstruos, camiones blindados con torretas para armas largas. Se activaron nuevas rutas con pinchallantas y comenzaron a circular mensajes codificados: si no bajan los soldados, subimos los cuerpos, porque para ellos la guerra apenas comienza
Y lo que ocurriría días después en una zona donde ya todo parecía bajo control, haría arder de nuevo el monte. Cuando Michoacán arde, todo México se quema. La noticia explotó en medios nacionales antes del mediodía. Combate en Tierra Caliente, deja 11 sicarios muertos. Pero lo que no dijeron los titulares era lo que más dolía. Decenas de familias desplazadas, escuelas cerradas y una sierra que aún humeaba. En redes sociales, los videos de los enfrentamientos se viralizaron en cuestión de horas. Clips grabados por pobladores desde techos donde se veían ráfagas iluminando el cielo como fuegos artificiales malditos. El hashtag Michoacán en llama se posicionó entre los primeros lugares de tendencias en México. Las críticas también llegaron. Columnistas, académicos y hasta figuras políticas cuestionaron: ¿cómo es posible que el cártel tenga más control del territorio que el propio gobierno? Y la pregunta era legítima, porque aunque el operativo liderado por Harfuch fue exitoso en términos tácticos, el corazón de Tierra Caliente seguía sin latir. Era una región en coma, sostenida por respiradores institucionales sin certeza de recuperación. En los noticieros de la noche, las imágenes eran devastadoras. Mujeres cargando a sus hijos entre zanjas, soldados en formación resguardando caminos vacíos, helicópteros cruzando cielos plomizos, mientras en el suelo la pobreza y el miedo caminaban de la mano. Pero no todo era escepticismo. En una entrevista exclusiva para Televisión Nacional, Harfuch fue directo: la violencia no se borra con discursos, se enfrenta con estrategia, presencia y decisión. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Sus palabras se volvieron postales digitales. Cientos de usuarios replicaron la frase, con una sola petición: que no se vayan, porque esa es la herida más profunda, el abandono, no el de hoy, sino el de siempre, el que permite que las armas manden, que las escuelas cierren y que los niños aprendan a esconderse antes que a leer. Un activista en Morelia lo dijo sin filtros: Harfuch no solo tiene que limpiar la sierra, tiene que limpiar el olvido. Y mientras el país debatía sobre culpables, presupuestos y elecciones, en una cabaña escondida entre los cerros, se grababa un nuevo mensaje del CJNG, un video que cambiaría el tono de todos. El fuego se apaga, pero el miedo sigue ahí, oliendo a tierra quemada y silencio. En las noches siguientes al enfrentamiento, la sierra de Michoacán no volvió a dormir. Los balazos cesaron, pero los helicópteros seguían cruzando el cielo como sombras vigilantes, y en el suelo las cicatrices hablaban más fuerte que cualquier discurso. Los niños aún no salen a jugar. Las cocinas comunitarias están vacías. Las madres no sueltan a sus hijos ni para ir al baño. Nadie confía en que esto ya pasó. En uno de los caminos que llevan a El Limoncito, un letrero de madera clavado en la tierra dice: aquí seguimos, pero ya no somos los mismos. El operativo fue un golpe, sí, pero también fue una confesión. La violencia nos rebasó, y ahora nos toca recuperarlo todo, centímetro por centímetro, vida por vida. El Gabinete de Seguridad Nacional anunció refuerzos permanentes. Se desplegarán unidades médicas móviles, psicólogos comunitarios y patrullaje continuo durante al menos 3 meses. Pero la población sabe que si el Estado baja la guardia un solo día, el narco vuelve y vuelve con más rabia. Por eso Harfuch volvió a hablar. Esta vez no lo hizo en conferencia. Lo hizo frente a una docena de familias desplazadas en un refugio improvisado. Tenía el rostro cansado, las botas cubiertas de lodo y la voz firme. Esta guerra no la empezamos nosotros, pero la vamos a terminar nosotros. Y no nos vamos a ir hasta que el último niño de esta sierra vuelva a dormir tranquilo. Esa frase fue replicada por millas porque no era una promesa política, era una declaración de guerra a la guerra. Y mientras el monte comienza a reverdecer y las paredes vuelven a pintarse con colores distintos al rojo, la pregunta queda, suspendida en el aire como un dron que no se va. ¿Cuántas veces más tiene que arder la sierra para que la paz deje de ser una visita y se vuelva vecina?